la propuesta desde la mesa directiva para bajar tiempo de las 3 horas y poder darle a los portavoces los 10 minutos a cada grupo parlamentario y hacer una reducción del debate proporcional entre los grupos parlamentarios, que podría ser 90 minutos, que le tocaría en este caso a Acción Popular 17 minutos, Alianza por el Progreso 15 minutos, a Frente Amplio, FREPAC 10 minutos, a Fuerza Popular 10 minutos, a Unión por el Perú 9 minutos, a Podemos Perú 8 minutos, al Partido Democrático Somos Perú 8 minutos, al Partido Morado 6 minutos y a Frente Amplio 6 minutos y a los no afiliados 3 minutos. Fuerza, puede escuchar el... Entonces, de no haber observaciones, bajaríamos a 90 minutos lo que teníamos programado en 3 horas. Si no fuera así, mantendríamos las 3 horas. Y iniciaríamos... Juan Carlos Oyola. Dígame, comunista Juan Carlos Oyola. Señor presidente, estamos esperando para tocar el tema de la ley que amplía los plazos de titulación de terrenos. Ese es el tema que continuaba. Yo le pido, señor presidente, que ponga a consideración este tema y posteriormente vea el tema de la censura hacia la ministra de Economía, por favor. Estamos esperando ya hace mucho tiempo un tema que es sensible y que creo que atañe a muchos peruanos que hoy están viviendo a la intemperie. Congresista, con la mesa directiva se tomó la determinación que a las 5 de la tarde se iba a ver el tema y con varios portavoces acordamos que a las 5 se veía el tema de la censura. En su oportunidad se le llamó, no estuvo. Lo que sí le podemos ofrecer es que terminado el tema de la censura, entraríamos al tema del proyecto que acaba de mencionar. Tenga la seguridad que lo vamos a ver y hay otros temas más que trataremos de avanzar el día de hoy. Entonces yo lo que le pediría, siendo un tema que ha sido debatido ampliamente, si hacemos una reducción de tiempos, que esto va a estar en la voluntad de ustedes porque serían 90 minutos para los grupos parlamentarios y 90 minutos para los voceros. Estamos hablando de 180 minutos que serían 3 horas en total. Tiene la palabra Barrio Nuevo. Barrio Nuevo de Somos Perú, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con el debido respeto que se merece, señor presidente, y esta representación nacional, hay un tema pendiente, ya lo dijo el colega congresista, el tema de la titulación. Así como nosotros nos merecemos un respeto, también se merecen un respeto los 3 millones de peruanos que prácticamente en 4 plenos, cuatro plenos, señor presidente, vienen haciendo el seguimiento, 3 millones de peruanos. Ellos se merecen un gran respeto y no podemos tenerlo todo el día haciendo el seguimiento y sin embargo que no se toque el tema. Y hay que saber y hay que diferenciar si hay intereses, hay grandes intereses sobre este tema. Hay tráfico de terrenos y el presidente de la comisión debe de estar y el pueblo peruano debe de conocerlo, de que trabajemos por el bien de los ciudadanos. Con mucho respeto se lo digo, desde la mañana lo vengo haciendo, señor presidente. Y así hay otros temas, como el tema del canon minero, que tiene un dictamen, con 8 proyectos de ley, pero que no se toca hasta la fecha. Hubiésemos podido salvar vidas el tema del canon minero igual si se hubiese tocado, presidente. Hubiesen podido comprar a los municipios el tema de oxígeno, pero sin embargo no se toca. Igual, son temas de esa naturaleza que existe. Hoy yo le pido el tema de la titulación, señor presidente, que se ve de una vez por todas. Y si no quiere ver el presidente de la comisión, que lo diga también, para que el pueblo peruano sepa que no queremos tocarlo el tema. Muchas gracias, presidente. A ver, señores congresistas, no vamos a entrar en debate en un tema que tenemos que verlo. Este proyecto tiene, el cual ha mencionado el presidente de la comisión y el congresista representante de Barrio Nuevo de Somos Perú y Acción Popular. El proyecto tiene dictamen en mayoría de la Comisión de Vivienda, tiene dictamen por unanimidad en la Comisión de Constitución. Está exonerado de Constitución. Entonces, lo que podríamos, no sé, el tiempo de debate de este proyecto sería. Nos pondríamos de acuerdo, yo no tendría ningún problema en este caso que el relator lea
la ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por funcionarios, pero sí siempre tenemos que dejar en cuenta que la mesa, la presidencia de la mesa, lo ha llamado el presidente de la comisión en su momento, en 2 oportunidades, y ha estado ausente o de repente ha tenido problemas de conexión. Pero sí creo que ustedes perfectamente son conscientes que eso ha sucedido. Entonces no tendríamos ningún problema, señor relator, de lectura de la ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados. De la Comisión de Vivienda, proyecto de ley 4.458, 4.870 y otros. Se propone ampliar los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización. La Junta de Portavoces en sesión virtual del 21 de agosto de 2020 acordó exoneración de dictamen de la Comisión de Descentralización respecto al proyecto de ley 4.870, la exoneración de dictamen de la Comisión de Constitución respecto de los proyectos de ley 4.922 y 5.083, la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso respecto al dictamen de la Comisión de Vivienda y la ampliación de agenda. Se va al inicio de la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Vivienda. Al respecto, la Comisión de Constitución ha presentado un dictamen de inhibición aprobado por unanimidad respecto al proyecto 5010. Tiene la palabra el congresista Yola Rodríguez, presidente de la Comisión de Vivienda, hasta por 5 minutos. Señor presidente, señores representantes, primero la disculpa del caso, por problemas de conexión no pudo sustentar el primer llamado de la mesa directiva, señor presidente. Ante la necesidad de formalizar las posesiones informales para darle la posibilidad a que muchos peruanos que hoy viven en malas condiciones, sin títulos de propiedad y como consecuencia de ello sin poder acceder al programa Techo Propio y cuenten con una vivienda digna, en mi condición de presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, presento el dictamen que acumula 10 proyectos de ley presentados por los grupos parlamentarios Fuerza Popular, Podemos Perú, Partido Morado, Acción Popular, Unión por el Perú, Alianza para el Progreso, Somos Perú, a iniciativa de los congresistas Mártires Lizana, María Gallardo, Angélica Palomino, Paul García, Héctor Maquera, Eduardo Acate, Mario Quispe, Beto Barrionuevo, Aarón Espinosa, y que fue aprobado por mayoría el 5 de agosto del 2020 por la Comisión de Vivienda y Construcción. El dictamen propone una ley que amplía los plazos de titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización. En tal sentido, se amplía la vigencia del régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios urbanos y se modifica el artículo 2 de la Ley 28923 para que este régimen temporal tenga vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2026. De esta manera, se permite excepcionalmente que COFOPRI continúe con las funciones de ejecución de los procedimientos de saneamiento físico legal y titulación de predios urbanos ubicados en posesiones informales. De igual manera, se amplían los plazos de formalización hasta el 31 de diciembre del año 2015, por lo que se modifican los artículos 3, 16 y 21 en lo referido al plazo de la Ley 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos. Respecto a los beneficiarios de la ley, se precisa que el posesionario y su cónyuge o conviviente deben acreditar ante COFOPRI que a la fecha de la formalización no es propietario o copropietario de otro inmueble destinado a vivienda, uso comercial o industrial dentro del territorio nacional que se encuentre registrado en los registros públicos o fuera de registros en minuta notarial, y quedan exceptuados los predios obtenidos por anticipo de herencia, sucesión intestada o donación con precisiones que establezca el reglamento. Se establece que el beneficiario de esta ley queda prohibido de transferir el dominio del predio por un periodo de 5 años, contado desde la fecha de inscripción a su favor en el registro de predios, y el incumplimiento de esta disposición lo excluye de ser beneficiario de otro lote de vivienda. Con ello, se quiere evitar el tráfico de compra-venta de las posesiones informales para asegurar que quien tenga una posesión realmente la necesite para vivir. La adjudicación de los lotes de vivienda que se ejecuten en el marco de esta ley se realizará a título gratuito, no se cobrará por metro cuadrado adjudicado. La ley exonera al COFOPRI del pago de tasas registrales, municipales, aranceles u otros cobros que cualquier institución pública exige por la prestación de sus servicios para la ejecución de sus acciones y procedimientos de formalización de la propiedad predial. Asimismo,
exonera a las municipalidades provinciales de los pagos ante las entidades del Estado para el procedimiento de formalización de la propiedad predial que realizan en el ámbito de su jurisdicción. El plazo de vigencia de estas exoneraciones es hasta el 31 de diciembre del año 2026. La ley establece áreas y terrenos que no están comprendidos en el ámbito de la aplicación para los efectos del proceso de formalización, entre las que se puede señalar las de uso o reservados para el desarrollo de servicios públicos, las áreas de reserva nacional y las áreas naturales protegidas, las áreas destinadas o reservadas para la defensa y seguridad nacional, las ubicadas en zonas arqueológicas, zonas monumentales o las que constituyan patrimonio cultural de la nación, las ubicadas en zonas de riesgo, el cual no resulte mitigable, los terrenos en proceso de adjudicación onerosa y los terrenos de playa y zona de dominio restringido. Se dan disposiciones para los lotes de vivienda abandonados dentro de las posesiones informales con y sin documento de posesión. Se otorga a COFOPRI la competencia para declarar de prescripción adquisitiva y regularizar el tracto sucesivo mediante procedimientos y declaraciones masivos en las áreas a que se refiere la ley, y se fija el 31 de diciembre del año 2015 como antigüedad de la ocupación de las posesiones informales en las que se aplique tales procedimientos. Respecto a los programas de adjudicación de lotes PAL previstos en el Decreto Legislativo 803, se modifica el artículo 26 del texto único ordenado de la Ley de Promoción de Acceso a la Propiedad Formal, de tal manera que para ser beneficiario de los PAL de vivienda, los interesados deben ser inscritos por COFOPRI en el padrón correspondiente al programa por ejecutarse. Se restringe el acceso al PAL a quienes sean propietarios o copropietarios de otro inmueble destinado a vivienda, uso comercial o industrial en el territorio nacional. La adjudicación será gratuita cuando se trate de reubicaciones para familias en extrema pobreza o afectadas por desastres. Para que culmine el congresista, presidente de la Comisión de Vivienda, encienda su micrófono. Sí. Se incluyen disposiciones complementarias finales para facilitar y dar continuidad al proceso de formalización a COFOPRI y a las municipalidades provinciales, así como para que COFOPRI ejecute el proceso de identificación territorial de las zonas urbanas informales que existen en la jurisdicción de cada provincia para realizar el levantamiento catastral de dichas áreas como parte del Catastro Urbano Nacional creado por el Decreto Legislativo 1365 y ejecuta sobre dichas áreas el diagnóstico de la informalidad. Se dan disposiciones complementarias transitorias para que los procedimientos de formalización en trámite de posesiones informales ocupadas al 31 de diciembre del 2004, bajo los alcances de la Ley 28687, se efectúen a título gratuito, exceptuando aquellos predios cuya formalización se efectúe a título oneroso y para los que los procedimientos en trámite iniciados al amparo del Decreto Legislativo 1202 se adecúen a lo dispuesto por la presente ley. Finalmente, se modifica la primera disposición complementaria transitoria de la Ley 30731, ley que modifica la Ley 28687, Ley de Desarrollo y complementaria de formalización de propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, para que los PAL que se desarrollen en las zonas declaradas de emergencia a consecuencia del fenómeno del Niño Costero, a las personas o familias en extrema pobreza previstamente verificada por el CIFOS, la adjudicación onerosa de lotes se realice al 20% del valor correspondiente. Implica un descuento significativo, pues pasa del 50% al 20%. Para ser beneficiario de la adjudicación, se amplían los registros de constatación de afectados por el fenómeno del Niño Costero, además de los existentes a los padrones oficiales de cualquier otra entidad del Estado, lo que significa que podrían estar registrados por las municipalidades, por los programas sociales, por la Defensoría del Pueblo, INDECI, INEI, establecimientos de salud, etcétera, de tal manera que la cobertura de esta población sea lo más real posible e incorpore a todos los afectados. En resumen, señor presidente, con esta ley se amplían los plazos de ocupación de las posesiones informales establecidos en la Ley 28687 hasta el 31 de diciembre del año 2015, para que sean beneficiarios de las acciones de formalización. Esto significa una ampliación de 11 años respecto a la vigencia actual, lo que permitirá que millones de personas que se encuentran en pobreza y pobreza extrema accedan a un lote de terreno y posteriormente a un título de propiedad. Con esta ley, los poseedores formalizados podrán ejercer su derecho de propiedad
pues poseerán un activo con valor, lo que les permitirá acceder a créditos, tener incentivos para invertir en su vivienda y a futuro gozar de servicios públicos. Por todas estas consideraciones, pido a la representación nacional su amplio apoyo para aprobar esta ley que beneficiará directamente a millones de personas que hoy necesitan un lugar digno donde vivir. Gracias, señor presidente. Muchas gracias al presidente de la Comisión de Vivienda. Diciendo este proyecto, la agrupación de varios proyectos, vamos a pedirle la participación al autor Aarón Espinosa por 4 minutos, por favor. Gracias, presidente. Presidente, este fue uno de los primeros proyectos que se presentó en esta comisión, fue de la bancada de Podemos Perú. Y quiero saludar y felicitar a las otras bancadas que también han presentado sus proyectos en ese sentido. Señor presidente, hoy este Congreso se pone del lado del pueblo, de las personas que lamentablemente por no tener las condiciones económicas tienen que ocupar un terreno baldío, un terreno con diferentes situaciones, y que en el tiempo, en base a trabajo, esfuerzo, logran tener su casita, y que esta ley le permitirá hoy que COFOPRI les pueda entregar un título de propiedad y puedan tener una casa digna, una propiedad digna que puedan heredar a sus hijos y a sus nietos, y por ende cambiar la vida de 8 millones de familias de peruanos. 8 millones de peruanos que hoy este Congreso le devuelve la confianza a través de la ampliación de esa ley. Por eso que voy a pedirle al presidente de la comisión, al congresista Viola, un texto sustitutorio que solo lo que trata es mejorar lo ya planteado como dictamen. En el artículo 1, el objetivo de la ley dice: el objeto de la presente ley es dictar medidas complementarias y otorgar facultades especiales al organismo formalizador de la propiedad informal, COFOPRI, para formalizar de la propiedad informal, ampliando los plazos de ocupación de las posesiones informales para que sean beneficiarios de las acciones de la formalización. En el artículo 2, conteniendo las formalizaciones y áreas urbanas informales. En el literal C, dice: el acompañamiento técnico del proceso autoconstructivo y de construcción progresiva, que incluye el proceso de acceso y de reforzamiento de edificaciones de vivienda. Esto va a permitir que no solamente tengan las facilidades de poderle entregar un título de propiedad, sino también ayudar en el reforzamiento, porque si no, esta ley va a servir solamente para las personas que viven en la zona plana y en las zonas altas, ¿no? Que hay buena población de los peruanos que viven ahí, no le va a servir de nada la ley, siempre y cuando no tengan su muro de contención y su accesibilidad, que son las escaleras. Muchos pueblos, muchos asentamientos humanos tienen ese problema hoy, que la ley no contempla ello, no contempla el reforzamiento ni la accesibilidad. Muchos pueblos, señor presidente, no solamente hablamos acá en Lima, hablamos de todo el Perú, que lamentablemente no tienen las municipalidades, no tienen el presupuesto para hacer el muro de contención y las escaleras, que a través de las faenas comunales los hacen, sí, pero de una forma antitécnica. Lo que permite esta ley no solo es ampliar el plazo, sino beneficiar a esas familias con el reforzamiento y la accesibilidad, que es muy importante para esas personas que viven en las partes altas. Por ello, la bancada de Podemos Perú, que es autora de esta ley, votará a favor de la misma. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra la congresista y coautora Angélica Palomino por 4 minutos. Gracias, presidente. Señor presidente, por su intermedio me dirijo a todos mis colegas congresistas. Siento una gran emoción por ver cristalizado este proyecto, porque ha sido un compromiso con la gente humilde que vive en los miles de asentamientos humanos en todo el país. La Constitución Política del Perú señala que la vivienda es un derecho de todos los peruanos, pero no menciona que solo acceden a este derecho los peruanos que tienen dinero. Y los necesitados, que son la inmensa mayoría de este país, ¿dónde quedan? ¿A quién le reclaman este derecho? Son ellos los que hace años plantaron sus esteras con la esperanza que algún día puedan levantar una vivienda digna para sus hijos. Son ellos
los que se alumbraron con velas y pagaron el agua más cara del mundo en cisternas. A punta de esfuerzo, transformaron cerros y pampones y se organizaron y autogestionaron para hacerlos habitables. Eso lo hicieron ellos solos. Pero ahora sus alcaldes no pueden hacerles proyectos de agua y desagüe porque sus posesiones no han sido formalizadas. Tampoco pueden acceder al programa Techo Propio para construir sus casas, porque un requisito es tener título de propiedad. Como pueden ver, colegas, el Estado sigue dándole la espalda, porque son informales y porque son necesitados. Este proyecto permitirá que las posesiones informales puedan empezar su proceso de formalización y con ello acceder a los títulos de propiedad que les permita apalancarse financieramente para construir sus viviendas y más adelante para emprender algún negocio. Con la aprobación de este proyecto, los alcaldes ya no tendrán excusas para ejecutar los proyectos que les permitan a estos asentamientos humanos tener agua, desagüe, pistas y veredas. Algunas personas Encienda su micrófono para que culmine, congresista. Gracias, presidente. Quisiera decirles que votar por la aprobación de este proyecto es decirle sí a 13 millones de peruanos que viven en asentamientos humanos o en una propiedad informal. Decirles no es darle la espalda y seguir postergándolos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora congresista. Tiene la palabra la autora María Gallardo. 4 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Mis saludos a la representación nacional. Mi saludo a mi región Lambayeque y a todos los pueblos jóvenes de Ferreñafe, Monsefú, Olmos y de mi distrito de José Leonardo Ortiz. Hoy es un día histórico para este Parlamento, porque como usted le dijo, señor presidente, al inicio de la legislatura, que este Congreso va a trabajar para los que menos tienen. Es por eso, seguimos devolviendo la confianza al pueblo, sobre todo a los sectores más olvidados que han venido luchando año tras año para poder obtener su título de propiedad y hasta el momento no lo han obtenido. Y qué lamentable que estos sectores estén viviendo en este momento de pandemia sin contar con los servicios básicos de agua, luz y desagüe. Por ello me pregunto, señor presidente, ¿cómo un niño va a estudiar bajo el programa Aprendo en Casa si no tiene luz y no tiene, por ende, no cuenta con internet? Encienda su Hoy en día, micrófono, señor presidente, señor presidente, se me fue. Continúe, lo escuchamos, congresista. Se me fue acá, gracias. ¿Cómo en pleno siglo XXI se puede vivir sin desagüe? Si bien COFOPRI viene titulando algunos sectores, sin embargo no es suficiente y necesita mayores facultades y mayor eficiencia. Es por eso que se dice que las leyes están duras para la titulación. Es por eso que resulta más que necesario ampliar el plazo para el ámbito de ampliación de la ley número 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de la Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos.
Con la aprobación de esta ley vamos a solucionar el problema de millones de familias peruanas, porque tener un título implica mejorar su calidad de vida, pensando sobre todo en los niños, en los jóvenes, que son el presente y el futuro de nuestra patria. Quiero terminar contando una de las varias anécdotas antes de ser congresista, que siempre he venido haciendo labor social en diferentes pueblos jóvenes y sectores, donde un ciudadano se acerca y me dice: doctora, yo tengo una enfermedad terminal, pero lo que más me duele no es la enfermedad terminal, sino que voy a partir al cielo luchando tantos años para obtener un título de propiedad y hasta el momento no lo logré. Es por eso que, pensando en ese ciudadano, este es mi proyecto 4922, pensando en esos niños, pensando en esos jóvenes y pensando en nuestros pueblos jóvenes y sectores que 5 de la mañana se levantan en una pileta de agua para 300, 400 familias. Hoy día sé que ustedes, colegas congresistas, vamos a apoyar con esta ley para la titulación inmediata de todos los pueblos jóvenes de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Paul García. 3 minutos. Se me fue. Se cortó. Se devolvió rápido, pues. Para que se le habilite el micrófono al congresista Paul García. Hola. Ya. Gracias, señor presidente, por la oportunidad. En verdad, esto es una satisfacción y una reivindicación para los que creímos desde un primer momento en este proyecto de ley, que cuando salió criticaron como siempre al Congreso y nos llamaron los que apoyamos a los traficantes de terrenos o los que apoyamos a los que invaden tierra del Estado. Pero cómo es la vida y cómo es la política de cíclica y azarosa, que el presidente de la República el 28 de julio tomó nuestro proyecto de ley para darle titulación a los que más necesitan, a los que más requieren, porque la tierra es para ellos, el mundo es ancho y ajeno, dicen, pero para ellos en un momento de crisis y de COVID, cuando le dicen lávate las manos, cuando le dices ten mayor aseo, ellos no tienen ni siquiera agua, ni siquiera saneamiento, ni servicios básicos, porque la ley se lo impedía hasta el 2004, pero ahora esta reivindicación le dice al Perú entero que luchamos por esta gente, que por falta de políticas públicas en vivienda ha tenido que asentarse en los cerros o en lugares de posesiones del Estado. Y ahora este Congreso va a poder darle calidad de vida, derecho a la vivienda justa a estas personas. Y le pido al presidente de la Comisión que se tome el año 2016 como referencia, y julio de 2016 como un texto constitutorio para cambiar este dictamen y que las familias puedan acceder a este derecho. Quiero terminar diciéndole que Pachacútec, Ventanilla, los cerros del Perú, lugares donde viven personas hace muchos años, no les agencian ni tienen que buscar solidaridad, porque no tienen agua, no tienen desagüe, estarán celebrando ese triunfo. Y para los que dicen que esto apoya a los traficantes de terrenos, máxima sanción para ellos, a los que cometen delitos o las tierras, pero apoyo al pueblo. Este Congreso del Pueblo, que el presidente recogió su proyecto de ley, busca reivindicar a las familias peruanas y a los que menos tienen. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista César González. 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a toda la representación nacional. Esto es un anhelo esperado por muchos asentamientos humanos, aproximadamente 80 ciudadanos peruanos, 80 millones de ciudadanos peruanos esperan esta ley. En la región Ucayali tenemos un aproximado de 600 asentamientos humanos en problemas de tierras que esperaban y siguen esperando esta ley que hoy se va a concretar con este Congreso. Hacemos nuestra propuesta a la presidencia de la Comisión de Vivienda,
que por favor en el artículo 16 del dictamen se modifique el plazo. El plazo establecido hasta el momento al 31 de diciembre del 2015 sea modificado a julio del 2016. Asimismo, solicito al presidente de la Comisión de Vivienda que se acumule el proyecto de ley 5348-2020 de mi autoría. Esto, señoras y señores, esto, señores peruanos, es justicia. También esperamos la ley del congelamiento, pero ahora vamos a formalizar muchos terrenos, muchas familias van a tener la tranquilidad para tener luz y agua y tener una posibilidad bancaria, en este caso un préstamo,